Muchas gracias, sí. Recuerden que Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega se unen en Colombia bajo el concepto Think Nordic y juntos ofrecemos mejores oportunidades en lo que se refiere a ciudades sostenibles. Ahora pasaremos a la segunda presentación de Finlandia. Estará a cargo de César Vázquez, es el director de ventas para los sectores de energía y gobierno de la empresa finlandesa Nokia. Buenos días a todos. Mi nombre es César Vázquez. Yo llevo trabajando con Nokia cerca de 20 años y en los últimos 5 años he venido trabajando la problemática de energía y hemos venido trabajando en las iniciativas de ciudades inteligentes. Esta presentación en particular, y dándole por supuesto el agradecimiento al espacio que nos ofrecen las embajadas de los países nórdicos y especialmente a los embajadores que aquí lo representan, tiene dos componentes que quiero compartir con ustedes. El primero, que probablemente es un lugar común en el que van a observar en varias presentaciones elementos que podemos ya reconocer de lo que se trata de una ciudad inteligente o la ciudad plataforma, como también la conocemos. Y en la segunda ya es un desarrollo en el que ha venido trabajando Nokia, acompasado con el concepto de pensar nórdico, es de cómo efectivamente nosotros podemos entrar en un proceso de ir creando una ciudad inteligente, basados en la realidad que estamos viviendo en nuestros países y con ciertos elementos que están presentes en una ciudad como Bogotá. Estas cifras que ustedes observan aquí, inclusive las observamos en la presentación previa. Sin embargo, hay un elemento interesante y tiene que ver en el tercer cuadro. Permítame ver, aquí lo señalo. Me devolví. Creo que cometí un error aquí, perdón. En el tercer cuadro, donde se habla que el 70% de la población vivirá en ciudades en el año 2050. Ese porcentaje en Colombia estamos muy cerca de alcanzarlo. Sobre todo puede ser resultado de los procesos de violencia que ha vivido el país, pero nosotros ya llegamos a ese proceso. Y tiene unas consecuencias de alguna manera que se expresan en algunos de los otros cuadros que encontramos aquí. 2% de las tierras donde se han construido las ciudades ya tienen una huella muy fuerte, pero lo que es importante entender aquí es de que esa tierra en la que se han construido las ciudades son las tierras más productivas. Eso tiene un impacto que, piensen ustedes, si estamos utilizando las mejores tierras para urbanizar, ¿de dónde estamos trayendo los alimentos? Y me voy a referir a otro elemento que se habla aquí en la presentación, que es el porcentaje de consumo de energía que hacen las ciudades. Se habla del 76% de los recursos de energía. Sin embargo, y allí va a estar centrada un poco mi presentación, es cómo con las modificaciones que se están presentando hoy en el sector energético, de hecho podemos empezar a experimentar una regresión en los consumos de energía, en el sentido de que lo vamos a hacer de manera mucho más inteligente. Cuando hablamos de ciudad plataforma, reconocemos que en la ciudad, utilizando una base tecnológica, podemos tener la convergencia de varios elementos y varios actores que son relevantes en lo que es la conversión en una ciudad inteligente. La administración pública, la ciudadanía, vamos a reconocer el sector privado y vamos a reconocer también componentes tecnológicos que van a permitir articular una serie de iniciativas que van a redundar en últimas lo que tiene que buscar una ciudad inteligente, que es el bienestar de la ciudadanía. Inicialmente, cuando nosotros vemos cuál es la génesis de las ciudades, de la polis, encontramos que era porque permitía encontrar mejores condiciones de trabajo. En el caso de Colombia, probablemente también mejores condiciones de seguridad. Sin embargo, cuando se superan ciertos tamaño poblacional, empezamos a observar efectos regresivos. Sin embargo, con el concepto de ciudad plataforma, la intención al final es que mejoremos niveles de calidad de vida, que aumentemos la seguridad, la sostenibilidad, que los servicios de la ciudad inclusive mejoran y tengan mejor cobertura y que la ciudad en últimas, ante inclusive situaciones desafortunadas que pueden deberse a desastres naturales o a factores antropogénicos, tenga mayor capacidad de reacción,
que sea más ágil y que sea más resiliente aún ante las peores circunstancias. Cuando hablamos de ciudad inteligente, hay varios elementos que son importantes. Lo primero, escala masiva de conectividad de personas y cosas. Lo segundo, generar condiciones que permitan factores de innovación a gran escala. Tercero, que podamos hacer un consumo de recursos que son escasos como energía, agua, alimento y tiempo de manera mucho más razonable. Y desde el punto de vista administrativo, que las decisiones que tome la administración pública sean más rápidas y que sean sustentadas en datos. Esto tiene unos elementos comunes, una transversal que es hiperconectividad. Si ustedes observaron en los dos primeros slides está la palabra hiperconectividad, hiperconectividad y aquí se repite. Esta es una arquitectura de una ciudad plataforma. La arquitectura de la ciudad plataforma tiene varios elementos. Un elemento vertical, que es el que observamos en la parte de arriba que denominamos aplicaciones inteligentes. Verticalidad son casos de uso. Ahí hablamos de Smart Traffic, hablamos de Smart Lighting, hablamos de Smart Metering, hablamos de una serie de casos de uso. De hecho, en un estudio que hizo Nokia hace cerca de 2 años, podemos encontrar casi 267 verticales y con seguridad ese número ha venido aumentando. Tenemos un elemento horizontal, que es una plataforma sobre los que se conectan cada una de estas verticales. Ese fenómeno de horizontalidad es absolutamente fundamental para desarrollar una ciudad, porque es la que nos permite hacer la correlación de información y generar insights que nos permiten tomar mejores decisiones. Ese elemento de horizontalidad es absolutamente fundamental. Tenemos unos elementos que son, claro, que hablemoslo como un elemento habilitante donde vamos a correr esos procesos analíticos y en la parte de abajo vamos a mirar una capa que se denomina sensores. Alguien, y con razón seguramente puede arguir en este recinto, que la visión de que una ciudad plataforma únicamente se puede basar en sensores es demasiado orientada a una visión tecnológica y yo compartiría esa visión. Además de los sensores, tendríamos que alimentar que en esta capa hay una serie de procesos y operaciones que las ciudades desarrollan que son absolutamente fundamentales dentro del concepto de ciudad plataforma. ¿Cuáles son esos procesos? Catastro, información demográfica, información econométrica. Sin embargo, una de las capas donde hemos hablado, que se denomina aquí la conectividad, es una de las más difíciles de desarrollar. La conectividad, para colocarlo con una ejemplificación fácil de entender, es la que sería el sistema circulatorio que interconecta cada uno de los demás módulos. Y es una de las capas más difíciles de desarrollar cuando hablamos de ciudad inteligente, porque implica una inversión supremamente fuerte por parte de las ciudades. Y en el caso de Latinoamérica y en la región andina y en Bogotá, los recursos no nos están sobrando. Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo, que está, digamos, alineado con el concepto de pensar nórdico, es cómo podemos, dentro del concepto de ciudad plataforma, que es un elemento en el cual vamos a empezar a resaltar la palabra de colaboración, podemos generar la generación de un elemento de conectividad que sea muy importante dentro de una ciudad. Primero, para poder ser exitosos tenemos que articular estas 4 P's. El hecho de que tenemos que tener la capacidad de compartir datos e infraestructura en la administración de servicios, es decir, lo público, la gestión del sector público de la administración. Tenemos que darle participación a los recursos del sector privado, fundamental. Involucrar a la ciudadanía y a la academia, a la población y crear un ecosistema de socios en la cadena de valor. Yo me voy a referir en particular al concepto, al aspecto participativo y privado de cómo podemos empezar a generar esa hiperconectividad que requiere la ciudad. Tiene que ver con las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas durante los últimos 150 años han venido funcionando como ustedes lo observan aquí, con una jerarquía que ha sido claramente delimitada. Tenemos la fase de generación, transmisión, distribución y los consumidores. Es una jerarquía que es estática y que tiene un flujo que es unidireccional, desde la generación hasta el consumidor final.
Sin embargo, eso está empezando a cambiar. ¿Y cuáles son esas fuerzas que están empezando a generar ese cambio en lo que denominamos las eléctricas del futuro? El primero, que estamos entrando en un proceso de generación distribuido. Y en eso los países nórdicos son maestros en la adopción de tecnologías renovables no convencionales. Y una de las razones fundamentales por las cuales el fenómeno de generación distribuido se está dando es por los bajos costos que la tecnología hoy en día representan. Veía yo en un foro la semana pasada, colocando el ejemplo de India, que es un país que tiene la escala necesaria para empezar a mostrarnos esa tendencia a la baja de los recursos distribuidos, que para el año 2010 el costo de kilovatio hora estaba alrededor de 11 rupias. El año pasado, en el 2018, el kilovatio hora se estaba negociando a 3.3 rupias y estiman que para el 2021 el costo del kilovatio estará por debajo de una rupia. Con lo cual, en algún punto, y si las tendencias llegan a mostrarse de esa manera, eventualmente inclusive para las compañías eléctricas se van a encontrar con un escenario donde el costo de la electricidad tenderá a cero. Muy interesante. Por otro lado, cuando empezamos a hacer inyección de elementos de distribución de energía dentro de la grilla eléctrica, empezamos a ver fenómenos de variabilidad. Empezamos a tener múltiples elementos de inyección y extracción de la electricidad en la red. Eso requiere que los operadores de las redes eléctricas empiecen a colocar mayor inteligencia en la red para manejar esa variabilidad. Y ese elemento de inteligencia es el que en últimas vamos a tener que analizar y ver cómo lo podemos aprovechar dentro de la construcción de las ciudades inteligentes. Estamos experimentando entonces un cambio de paradigma, una dinámica en la generación de energía y en la disponibilidad de recursos que van a estar distribuidos, una jerarquía flexible desde la generación y al consumo, y empezamos a observar entonces que ya no tenemos flujos unidireccionales, sino flujos bidireccionales. Eso significa que para poder controlar cada uno de esos flujos bidireccionales, que pueden verlo, observarlo en los vehículos eléctricos, observarlo en los elementos de almacenamiento de energía, en los paneles solares, en la energía eólica, etcétera, etcétera, donde ya el concepto mismo del consumidor cambia a convertirse en un productor y consumidor de energía, lo que denominamos el prosumer. Todos ese tipo de elementos dentro de la red que empieza a ser supremamente compleja requieren control. Las compañías eléctricas tienen que desarrollar control para poder hacer que esto funcione. Y el control implica, entre otras cosas, desarrollar una red de telecomunicaciones que tiene que llegar prácticamente a todos los rincones de cobertura de las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas tienen activos que son absolutamente estratégicos para desarrollar una ciudad inteligente: postes, ductos, electricidad. Al empezar a entender esta dinámica de las compañías eléctricas y entender que esas compañías van a tener que construir una red de telecomunicaciones que probablemente su huella geográfica va a ser muy similar a la de la ciudad, vamos a entender que dentro de la P de participación y de privado, este tipo de organizaciones, por la dinámica propia que están teniendo, van a jugar un rol importantísimo en la construcción de la capa de hiperconectividad de las ciudades. De hecho, lo que hemos venido observando ya en Latinoamérica y en algunos países como Argentina, Chile y Brasil, que son países que están avanzando muchísimo en la adopción de recursos energéticos renovables, es que de hecho se han vuelto, las compañías eléctricas se están migrando a denominarse, a adoptar nuevos esquemas de negocios, se están volviendo utelcos, compañías que además ofrecen servicios de telecomunicaciones o que son socios de redes neutras o redes mayoristas. Y las ciudades, reconociendo este fenómeno, han entendido que este tipo de plataformas van a ser uno de los elementos críticos sobre los que se van a construir las ciudades inteligentes, por lo menos en esa capa que observábamos, que era la capa de conectividad. Habrá también el aspecto en el cual inclusive los postes
van a empezar a evolucionar, vamos a tener el Smart Pole o el poste inteligente en el cual se va a convertir en un elemento en el cual se van a sostener mucho de los sensores que van a estar alrededor de una ciudad. Ese es otro elemento que es fundamental en los procesos de evolución de ciudades inteligentes. Y vamos a tener, por supuesto, ellos van a evolucionar también en algunos de los casos de los que denominábamos verticales, porque para ellos es absolutamente fundamental desarrollar los esquemas de medición inteligente. La regulación los obliga. En Colombia, desde el año pasado, ya existe una resolución donde se les pide a las compañías eléctricas que hagan un reemplazo de sus medidores analógicos a los medidores digitales, y para el año 2030 tiene que estar completo en las ciudades el 95% de esta migración. En el tema de iluminación inteligente, las ciudades están evolucionando en este aspecto porque, digamos, tienen un componente de ahorro allí. Sin embargo, y eso tiene que ver mucho con la horizontalidad del fenómeno, antes de entrar en procesos masivos de medición inteligente, es claro de que tenemos que mirar cuál es el efecto de eso en la seguridad de las ciudades, y la policía va a tener mucho que hablar aquí. Con este slide estoy terminando, les estoy dando las gracias y les presentamos, por tanto, una posible aproximación de cómo pueden crecer las ciudades inteligentes. Muy gentiles.